Señor. Padre, los ponemos delante de ti y te damos gracias por este día y que tu palabra, Señor, sea la que nos instruya y nos dé vigor todos los días. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, si gustan sentarse, por favor. Y bueno, también damos gracias a Dios porque pues vamos estrenando directores, ¿verdad? Estamos entrenando las nuevas generaciones que esperemos que algún día pues sustituyan ya a los ancianos. No tan ancianos, pero ancianos. Muy bien. El día de hoy arrancamos con una serie de predicaciones basados en el Evangelio de Juan. Vamos a estudiar durante 52 semanas el Evangelio de Juan. Esto nos lleva hasta el año que viene, ¿sí? Y vamos a ver porciones. En algunos momentos van a ser un poco más largas, en algunos momentos van a ser un poco más cortas, pero la intención es ir desglosando el Evangelio de Juan. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a estudiar Juan? Bueno, en primer lugar, porque Dios pide que estudiemos toda su palabra. Y en segundo lugar, porque necesitamos recordar quién es Jesús y por qué está escrito de él. Y todo esto con la consideración de que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, debe traernos luz. Se cuenta que hace muchos años, en una costa peligrosa, los marineros evitaban navegar de noche. Las rocas estaban ocultas bajo el agua y las tormentas eran traicioneras. Muchos barcos naufragaban en medio de la oscuridad y no sabían dónde estaban ni hacia dónde dirigirse. Un día el pueblo construyó un gran faro sobre el acantilado. No quitó las rocas, no calmó el mar, no eliminó las tormentas, pero sí hizo algo decisivo, mostró la luz. Desde entonces, cuando los marineros veían aquella luz en la distancia, sabían tres cosas. Uno, no estaban perdidos, hay tierra firme cerca y deben dirigirse hacia la luz que no estaba lejos de ella. La luz no obligaba a nadie. Algunos capitanes ignoraban el faro y se estrellaban. Otros confiaban en su propia experiencia y se desviaban, pero los que seguían la luz se encontraban con puerto seguro. El Evangelio de Juan presenta a Jesucristo exactamente así, como una luz en medio de la oscuridad del mundo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, dice Juan 1:5. Juan no solamente escribió para contar historias, él escribió para que las personas reconozcan que están en oscuridad espiritual, vean la luz verdadera y decidan caminar hacia ella, como los marineros cuando veían el faro. Así como el faro no elimina la noche, pero da dirección, Jesús no prometió una vida sin tormentas, pero sí una vida con verdad, propósito y salvación. Amén. Muy bien, entonces, este día vamos a ver una introducción y una panorámica general de lo que trata el libro del Evangelio de Juan. ¿Cuál va a ser nuestra tarea durante todas estas 52 semanas? Leer el Evangelio de Juan. Leer en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque en él vamos a conocer a plenitud a Jesús. ¿Y cuál es el texto base para este Evangelio? Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito, y aquí está el propósito del Evangelio de Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En este texto está el propósito, la meta, el objetivo de conocer a Jesús. Por eso es muy importante que como iglesia sepamos personalmente
concienzudamente y a profundidad quién es Jesús. La historia nos presenta un personaje, las películas nos presentan un mártir, los relatos nos dan indicios de quién es Jesús, pero el Evangelio nos presenta a Jesús cara a cara. Es por eso que el Evangelio es una revelación profunda. No solamente es un relato histórico de la presencia de Jesús en el mundo, es una revelación espiritual de la necesidad que tiene el hombre de conocerlo a Él y de conocer quién es Jesús. Mientras los evangelios sinópticos o los llamados evangelios que apuntan hacia las obras de Cristo, Juan presenta la persona de Cristo. Tanto Mateo, Marcos y Lucas presentan las actividades y son de alguna manera ordenados. El Evangelio de Juan no está ordenado. Está de acuerdo a lo que Juan vivió con Jesús. Todo lo que relata Juan es de viva voz y presencia. Su propósito no es informar. Hermanos, el propósito del Evangelio no es informar, no es llenarnos la cabeza de datos, de historias, sino transformar. Porque dice, para que creáis y tengas vida eterna. En tiempos de confusión espiritual, falsas enseñanzas y fe superficial, Juan nos conduce a la raíz de la fe cristiana, conocer a Jesús íntimamente. Y este es un reto, mis hermanos, es un gran reto, porque cuando nosotros leemos y analizamos la vida de Jesús, vemos que detrás de Él está Dios. Vemos que detrás de Él hay una persona humana. Vemos que detrás de Él hay una relación con el Espíritu Santo, lo que cantábamos, la Trinidad. Y muchas veces la pasamos desapercibida y damos por sentado ciertos conocimientos que tenemos, lo cual no está mal. Pero recuerden, no es informar, es transformar. Entonces, la iglesia de hoy necesita volver a mirar a Jesús no como un personaje religioso, sino como el Hijo de Dios, vivo, presente y transformador para cada uno de nosotros. Vamos a ver un poco del trasfondo de Juan. Juan es identificado como el hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo, que también después es llamado Santiago. De oficio, pescador. Se cree, según los historiadores, que Juan fue llamado siendo muy joven. Siendo muy joven, pensamos que entre 20 y 22 años. Tenemos la imagen de los apóstoles como ya viejitos, ¿verdad? Los vitrales, las pinturas nos pintan a los apóstoles ya bien ruquitos, ¿no? Pero eso fue el final de su vida. Juan, a los 20, 22 años, fue llamado por Jesús. Jóvenes, muchos de ustedes a esta edad, yo fui llamado a los 20 años por el Señor. A los 20 años me convertí, más o menos. Y eso nos demuestra que realmente el Señor tiene el llamado para todos independientemente de la edad. También Juan fue uno de los más longevos, ya que vivió más de 90 años, que para ese tiempo fueron muchísimos años. La expectativa de vida en esos tiempos no era mucha. Ya lo decía Moisés en los Salmos, ¿verdad? Que unos 70, otros 80 y así ya rayando, ¿verdad? Bueno, Juan vivió más de 90 años. Imagínense todo lo que vivió Juan al lado de Cristo. No solo los 3 años del ministerio, ¿verdad? Sino todas las ricas enseñanzas y todo lo que sufrió de persecuciones, de haber sido exiliado a la isla de Patmos, de ser revelado el Apocalipsis para él. La verdad es que la vida de Juan es fascinante. Es fascinante no por él, sino por lo que Cristo hizo en él. Por eso es fascinante esa vida de Juan. Conocido como el discípulo amado. Un poquito humilde, ¿verdad?
conocido como el discípulo amado, expresión que refleja su relación íntima con Cristo. Y este evangelio se escribió probablemente entre el año 85 y 95 después de Cristo, y tal vez desde la comunidad, desde la iglesia de Éfeso, en sus últimos años de vida, según los historiadores. Entonces, Juan nos presenta una vida de servicio, de comunión con Cristo, lo cual le dejó una huella eterna. Entonces, no es la cantidad de tiempo que tenemos en Cristo, sino la profundidad de la relación con Jesús, lo que define el impacto en cada uno de nosotros. Y ese impacto tiene que ver en la multitud de facetas que tenemos, como padre, como trabajador, como miembro de una iglesia, como ciudadano. En todas las áreas del quehacer del cristiano debe haber un impacto en la relación con Cristo. De ahí que la gran mayoría, o más bien toda la doctrina que después desglosa Juan, no solo en este evangelio, sino en sus epístolas, tienen que ver con eso, cómo Dios impactó en Juan para poder describir cómo debería de ser nuestro comportamiento. ¿Cuál es el contexto histórico en el que él escribe? Bueno, la iglesia enfrentaba situaciones diversas. Al principio eran muy unidos, pero empezaban a haber ciertas problemillas e inclusive fue una persecución lo que hizo que se dispersaran a todo lo largo y ancho del Imperio Romano. Y el problema de todo ello es que se empezaron a involucrar falsas doctrinas, especialmente los gnósticos. La esencia de los gnósticos es que Cristo no es Dios. Ese es el problema de los gnósticos. Y toda esa filosofía viene de la cultura griega, que se transmitió con los romanos. Y gran parte del imperio romano eran gentiles, que estaban expuestos a todo ese tipo de razonamientos y filosofías. Por lo tanto, eso representaba un problema a las iglesias, como lo representa el día de hoy. Ante tanta información que tenemos, ante cada filosofía que sale, ante cada razonamiento, ante cada imperio que surge y que quiere imponer su cultura, realmente necesitamos la fortaleza del Señor para conocer la verdad. Necesitamos ese faro para no perdernos. Hace poco, un gran predicador comentó algo de un famoso cantante, que le llaman el conejo malo, ¿sí? Donde él decía: no estoy en contra de esa persona. Lo que estoy en contra es de que los medios, la televisión, la cultura, nos están vendiendo un producto malo, vistiéndolo de bueno. Y están llevando cautiva la mente de los jóvenes para aceptar una idea, para aceptar una cultura. Y cuando el joven o el adulto permea esas ideas, transforma sus actividades, implica sus reacciones y sobre todo dirige sus pensamientos. Entonces, yo no puedo catalogarlo a ese tipo, bueno o malo, no lo conozco y mucho menos he oído sus canciones. De oídas sé que es perverso. Y yo me pregunto, si es perverso, ¿por qué lo promueven? Porque el mundo promueve perversidad. Y el mundo promueve todo lo que te aparte de Dios. Ese es el sentido de todo esto. Entonces, tan es actual el Evangelio como lo fue en ese tiempo para advertir a los creyentes de los gnósticos, de los judaizantes, de todos aquellos gentiles que también se infiltraban en las iglesias para poder desviar a los creyentes del propósito principal, que era conocer a Jesús.
porque no desconocían ni negaban la existencia de Jesús, pero les desviaban del propósito de Jesús. Y sobre todo manipulaban de tal manera que no presentaban a Jesús como Dios, sino como un hombre como cualquiera de nosotros. Ahora, después de que mueren los apóstoles, se queda una segunda generación que son los discípulos de los apóstoles. Ellos ya en algunas ocasiones no conocieron a Jesús cara a cara. De oídas lo habían escuchado. Pero fíjense cómo aún las Escrituras dicen, bienaventurados los que no vieron, pero oyeron. Tú y yo somos, ¿quién sabe qué generación? Que no vimos, pero escuchamos. Y tenemos el testimonio de parte de Dios de todo lo que Él hizo. Por lo tanto, hermanos, también era un reto para los padres de la iglesia, así llamados, para poder defender la doctrina de Cristo. Y muchos de ellos les costó la vida. A muchos de ellos los expulsaron. Muchos de ellos fueron menospreciados por defender la verdad de Cristo. Y el mundo no ayudaba, ¿verdad? Porque estaba predominado por la idolatría a Zeus, a Diana, a Artemisa, a Dionisio, que era el dios del chupe, y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Había una fuerza tal que prácticamente obligaba a muchos a seguir al Imperio Romano. Entonces, el Evangelio de Juan viene siendo ese faro, viene siendo esa luz, viene siendo esa idea que rescata acerca de quién es Jesús. Por eso es importante que lo estudiemos, porque el mismo contexto que tenían en ese tiempo lo estamos viviendo nosotros. Lo estamos viviendo nosotros. Y es urgente que tú y yo lo podamos también estudiar. Vivimos en un mundo racionalista y materialista, pero el mensaje sigue siendo el mismo. El Dios eterno se hizo cercano para que el hombre pudiera conocerle. El propósito y énfasis teológico. ¿Cuál es el propósito central? Para que creáis y tengáis vida. Ese es el propósito central del Evangelio de Juan. Pero para poder desglosar todo ese énfasis y llevarnos ese propósito, Juan se vale de ciertas ideas, de ciertas señales, de ciertos testimonios. Juan no sigue un orden cronológico, sino un orden espiritual. Cada milagro que él le llama señal, ¿sí? Cada palabra, cada diálogo apunta a revelar que Jesús es el Hijo de Dios. No solo conocimiento, sino vida eterna, vida plena. Y Juan marca 7 señales. 7 señales que vamos a ir viendo, ¿verdad? El agua en vino, caminó sobre el mar y muchas cosas que a lo largo del estudio vamos a ir viendo. También apunta a 7 yo soy. Yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Todo eso, Juan lo está presentando para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Y son ilustraciones de acuerdo al contexto que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque el contexto en el tiempo en que Jesús ministraba allá por Capernaum, por Galilea, por Jerusalén, pues era tierra de campesinos, de pescadores, de agricultores, de gobernantes, de pastores y de ovejas. Entonces, cada ilustración apuntaba a apelar a su razonamiento en base a una analogía, lo cual es una herramienta muy efectiva para poder entender la profundidad del mensaje. Eso lo vamos a ver, hermanos. También hay testimonios que apuntan a poder confirmar ese hecho. El testimonio de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabras de Juan el Bautista que encierran una figura del Antiguo Testamento para darnos la ilustración de lo que es la redención en Cristo. El testimonio de Natanael, que los testigos de Jehová no lo creen.
cuando le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Dios. El testimonio de Pedro, pues mucho más, ¿verdad? ¿A quién podemos ir? Tú tienes palabras de vida eterna. El testimonio de Marta, cuando Jesús le dijo que iba a resucitar y Jesús le dijo que era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. El testimonio de Tomás, hasta ver, no creer. Bueno, pues a ver, tócale. Donde apunta que él era Dios. Y el testigo principal, el apóstol Juan. El apóstol Juan que anduvo con él durante todos los años del ministerio. ¿Cómo es presentado Jesús en el Evangelio de Juan? Jesús es el Cordero de Dios. Vamos a leer, por favor, Juan 1:29. Juan 1:29. Y si algún varón se para y lo lee en voz alta, por favor, con voz de trompeta de Dios. Este día vio Juan a Jesús que venía y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, era primero que yo. Muy bien. ¿Eran parientes Juan el Bautista y... Sí, ¿verdad? Eran primos. Sin embargo, cada quien tenía su ministerio. También se cree que Juan, el apóstol Juan, fue discípulo de Juan el Bautista. Entonces, de alguna manera conocía un poco más cuáles eran esas palabras que había dicho Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios. La figura del Antiguo Testamento que se hace presente en el Nuevo Testamento. En un mundo que busca autoayuda y méritos humanos, Juan nos centra en la cruz, el único camino a la salvación, el Cordero de Dios. También Juan nos presenta a Jesús en su relación con las personas. Cuando se nos describe uno de los atributos de Dios, que Dios es soberano, que Dios habita en luz inaccesible, decimos, bueno, entonces, ¿cómo me puedo relacionar con Dios? Para eso está nuestro Señor Jesús. Jesús, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre para estar presente y saber y entender y comprender y animar a las personas con necesidad. En primer lugar, vio a un judío religioso, a Nicodemo, que en lo oscurito quiso buscar a Jesús y Jesús le dice, tú siendo judío, fariseo, ilustrado, con conocimiento, vienes a mí para que te diga, y Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Sacudió las entrañas del propio Nicodemo porque no supo entender, más bien no entendió cuál era el mensaje que Jesús le daba, que su propósito era más espiritual que informativo, que religión. Necesitaba Nicodemo tener una comprensión de su relación con Cristo. Nicodemo es una figura muy interesante, es revelado 3 veces en los evangelios, más bien y en el libro de los Hechos. Cuando ve a Jesús en la noche, cuando atestigua delante del Sanedrín que cuidado con Jesús, ¿sí? Y después cuando rescatan el cuerpo de Jesús. La transformación de Nicodemo es evidente. Vio a Jesús, conoció a Jesús, entendió lo que es nacer de nuevo y vemos su transformación posterior. Entonces Nicodemo representa al judío religioso que sigue normas legalistas. No hagas, si hagas, haz esto, haz lo otro, aquello, y probablemente te ganes el cielo. Esas son las normas religiosas, que en su momento, muy probablemente, de acuerdo al contexto y al antepasado de los pasados de cada quien, pues llevamos a cabo, ¿verdad? Estábamos en una religión que nos demandaba ciertos ritos. Estábamos en alguna secta en la que se demandaba cierto comportamiento. Y saben que eso no servía para nada.
Cuando conocimos a Jesús, vimos que nuestras obras eran como trapos de inmundicia. Conocimos que nuestras obras no nos salvaban, que el único que puede salvar es Cristo. Entonces Jesús desecha toda la religiosidad, pero dice la verdad en amor, porque no rechazó a Nicodemo. Más bien, apelando a su posible conocimiento, Él lo llevó a un razonamiento. Pero también Jesús es cercano para las necesidades de la humanidad. Y su relación con la mujer samaritana refleja esa inquietud de parte de Jesús de acercarse a las personas. Vemos el relato en Juan 4 de cómo Jesús se acerca a una mujer que se sentía despreciada socialmente, despreciada también por ser samaritana, despreciada por los hombres, despreciada por la comunidad, despreciada porque ella no era casada. Por todos lados, esta mujer era desechada de todos lados. Pero Jesús no la rechazó. Jesús propició ese encuentro. Dice Juan, le era necesario pasar por Samaria. ¿Para qué? Para llevar en la buena nueva a alguien que se sentía despreciado por todos. Por ser mujer. En ese tiempo el contexto de ser mujer era como ser de segunda categoría. En ese tiempo el ser mujer y no casada era todavía despreciable. Entonces había muchas cosas en contra de la mujer samaritana, pero Jesús la amó y se acercó a ella y reveló quién era, que no solo era un profeta, que él era el Mesías. Imagínense, esa información dicha en confianza porque apuntaba a la necesidad de amor, apuntaba a la necesidad de ser aceptada, solamente Cristo se la podía dar. Y el testimonio de la mujer es de que ese amor que ella encontró solamente en Cristo, lo transmitió a su comunidad. Lo transmitió a sus más allegados. Jesús se relaciona también con una familia adinerada, una familia de prestigio, una familia amada por Jesús porque eran colaboradores con ellos, eran cercanos con ellos. Marta y María de Betania, junto con su hermano Lázaro. Y vemos en Juan 11 una experiencia extraordinaria de parte de Jesús, la muerte de Lázaro, su hermano. Y ese relato es muy conmovedor, muy enriquecedor, pero también muy revelador. Porque Marta y María, después de que habían estado muy afanadas sirviendo a Jesús, ellas necesitan de Jesús porque hay una enfermedad mortal. Ellas están inquietas porque Jesús no llegaba. Ya le habían dicho a Jesús que Lázaro estaba muy grave. La espera de Jesús las angustia a ellas. Porque después de 4 días de muerto, llega Jesús y ellas empiezan a razonar de una manera natural. Si tú hubieras venido antes, probablemente mi hermano no hubiera muerto. Pero el Señor Jesús le dice, tranquila María, tranquila Marta, porque ustedes van a ver la gloria del Padre. En ese momento no entendían qué estaba pasando, pero cuando resucita Lázaro, después de 4 días, y esto es muy interesante, hermanos, porque una de las señales que esperaban los judíos que conocían de las profecías bíblicas, sabían y entendían que solamente el Mesías era el que podía resucitar a alguien después de 3 días de muerto. ¿Por qué? Porque según la traducción judía, antes de 3 días había la probabilidad de que sobreviviera. Eso era lo que ellos creían. Y después del 4º día dicen, no, este ya está más muerto que un cadáver. ¿Verdad? Entonces, ellos creían y suponían que solamente el Mesías era el que tenía el poder para resucitar a alguien después de 4 días. ¿Jesús lo hizo intencionalmente?
Sí, lo hizo intencionalmente. ¿Para qué? Para que conocieran que Él era el Cristo. Por eso el relato revela que este hecho tuvo varios efectos. Uno, Marta y María reconocieron que Cristo era el Mesías. Lázaro confirmó que Jesús es Dios, porque solamente Dios puede levantar de los muertos al que está cadáver, ¿verdad? Y otro hecho, muchos judíos fariseos se convirtieron. Y un cuarto efecto, los que no se convirtieron lo odiaron, lo aborrecieron y lo incitaban a matarlo. Y no solamente a Jesús, sino al pobre de Lázaro, ¿verdad? Hay que echarnos también a Lázaro, pues no va a ser que es inmortal también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la relación de Jesús también va hacia la necesidad no material, no económica, no social, va a la necesidad del corazón. La necesidad de María fue satisfecha cuando él escuchaba la doctrina de Jesús. La necesidad de Marta, de tantos afanes, de pasar la aspiradora y de todo eso, fue suplida del decir: Marta, es importante la limpieza, pero es más importante escuchar al maestro. Lázaro, de viva voz entendiste que Jesús es el Señor. Por lo tanto, cada encuentro revela un rostro diferente del amor de Dios. No hay barreras sociales, étnicas ni morales que impliquen el alcance del Evangelio. El Evangelio es universal, es para todos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, mexicanos, gringos, rusos, chinos, todo. La iglesia debe reflejar ese mismo espíritu, acercarse, escuchar, amar, acompañar. El Evangelio no es solo doctrina, es una relación entre unos y otros. También Jesús es presentado como el siervo y el pastor. En Juan 13 y en Juan 10 nos revela cómo Jesús lava los pies a sus discípulos. Esta escena, hermanos, de lavar los pies, solamente ese oficio era para los esclavos del más bajo nivel. Los esclavos del más bajo nivel, porque entre esclavos hay categorías, ¿sí? No todos eran de la misma. El esclavo de la más baja categoría era el que era el encargado de lavar los pies de los visitantes. ¿Por qué se lavaban los pies? Pues porque no había pavimento en las calles. Y en las calles estaban llenas de suciedad. Imagínense todo lo que pisaban en aquel entonces donde no había drenajes. Los drenajes eran a flor de piso, donde pues ya se imaginarán, ¿sí? Y en ese tiempo pues no había guaraches Nike ni nada por el estilo, ¿verdad? ¿Sí? Eran sandalias simples donde se permeaba todo. Entonces, una muestra de generosidad, de amor y de hospitalidad era que el esclavo le lavara los pies a los invitados. Jesús no lo ve como un oficio, lo ve como un servicio a los que ama, un servicio a los discípulos y una expresión de amor, pero también de enseñanza. Porque Él les dice: así como yo lo hice, ustedes lo tienen que hacer entre ustedes. Y obviamente está hablando metafóricamente en el sentido de procurarse los unos a los otros. Entonces, lava los pies a sus discípulos, muestra que la grandeza se expresa sirviendo. Muestra que el amor se expresa sirviendo. Muestra que cuando alguien tiene necesidad, el servicio es una muestra de suplir esa necesidad. Jesús es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Y nos enseña que Él es el gran pastor y que Él está al cuidado de sus ovejas y que ninguna oveja de su redil se le va a quitar. Y que sus ovejas conocen su voz y van con Él y lo identifican como el buen pastor.
En medio de tantas voces que escuchamos a todo lo largo y ancho de nuestro mundo, tú y yo tenemos que entrenar nuestro oído. Tú y yo tenemos que saber, identificar y discernir cuándo es la voz de nuestro pastor y cuándo es la voz del hombre. Y ese es el reto de la iglesia de hoy. Tenemos que entender que solamente el buen pastor, que es Jesucristo, es el que nos da vida eterna. Tenemos que entender que el buen pastor, que es Jesucristo, dio su vida por sus ovejas. Que Él es la puerta donde sus ovejas entran y son resguardadas por el buen pastor. Que el buen pastor, cuando ve venir al lobo, enfrenta al lobo y no permite que hiera sus ovejas. También nos enseña que el pastor asalariado, cuando ve al lobo venir, se echa a correr. Porque dice, más vale aquí corrió que aquí murió. Mas no el pastor que sirve por amor a sus ovejas. La iglesia que sirve refleja el corazón de Cristo. La humildad no debilita el liderazgo, lo dignifica. El mensaje central para la iglesia de hoy: volver a conocer a Jesús personalmente. No basta con oír de Él, hay que vivir con Él como Juan lo hizo. Un mensaje para la iglesia de hoy también es un mensaje transformador. Vivir con una fe viva y transformadora. El evangelio no busca información, sino transformación. Ser testigos del amor de Cristo. Juan terminó su vida pastoreando, enseñando y animando a los creyentes a amar como Jesús amó. Y se cuenta que en su vejez el apóstol Juan solo repetía: hijitos, amaos unos a otros. Cuando le preguntaban por qué siempre decía lo mismo, respondía: porque ese es el mandamiento del Señor. Y si lo cumplimos, todo lo demás vendrá solo. ¿Se acuerdan que en Primera de Juan siempre, hijitos, amaos los unos a los otros? Esa era la manera en cómo Juan repetía la enseñanza de Jesús: amaos unos a otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Las iglesias como células vivas, también estamos llenas de situaciones. No estamos exentos de problemas, no estamos exentos de desacuerdos, no estamos exentos de situaciones difíciles unos con otros. Pero cuando nos acercamos a Jesús y vemos cómo Él amaba a su enemigo, Él oraba por sus enemigos, Él procuraba el bien de sus enemigos, nuestro corazón se transforma. Y si tengo problemas con un hermano, y si tengo diferencias con otro hermano, y si tengo alguna problemática, ¿qué me dice la Escritura? Hijitos, amaos unos a otros. Y eso implica ponerme de acuerdo con el hermano. Eso implica reconciliarme con el hermano. Eso implica humillarme. Eso implica perdonar. Y eso es lo que Juan nos deja cuando ve el testimonio de Jesús. Hijitos, amaos unos a otros. Un llamado a ver a Jesús. Hermanos, el Evangelio de Juan es un llamado a ver a Jesús tal como Él es: eterno, cercano, amoroso y poderoso. Es un libro que no solo se estudia, se experimenta. Su mensaje sigue siendo el mismo hoy: cree y tendrás vida en su nombre. Esto nos lleva, hermanos, a un desafío muy personal. Que cada creyente en la iglesia pueda decir como Juan: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado con nuestras manos, eso os anunciamos. Juan lo decía literalmente: lo que vi, lo que oí
y lo que toqué con mis manos, eso os anuncio. Para nosotros eso ya no es literal, pero es una metáfora para conocer íntimamente más a Jesús. Por eso, hermanos, procuramos durante este año, salvo algunas excepciones de domingos, conocer más íntimamente a Jesús. Y nuestra tarea no es quedarnos con un tiempo de mensaje, que toda la semana vayamos al Evangelio de Juan. Que procuremos leer el Evangelio de Juan durante todo este año. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. ¿Por qué? Porque entre más leamos, más se van a abrir nuestros ojos. El proceso de iluminación en el creyente tiene que ver con el Espíritu Santo y con mi diligencia de abrir las Escrituras y en oración pedir al Señor, abre mis ojos, Señor, a la luz. Tu rostro quiero ver, Jesús, ¿verdad? Dice la canción. Entonces, mis hermanos, el desafío personal es que tú y yo digamos lo que vi, lo que oí, lo que palparon mis manos, esto os anunciamos. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hoy fue un mensaje corto, porque es la panorámica y es la introducción. Y es la manera en que cómo queremos motivarnos a ir al Evangelio de Juan. Probablemente tú en tu vida devocional, pues sí tengas algún texto o estés leyendo algún otro libro, está bien. Adiciónale el Evangelio de Juan. Y si no tienes ahorita lectura alguna o picas de aquí, picas de allá, céntrate en el Evangelio de Juan. Memoricemos el Evangelio de Juan. Todo, probablemente. Algunas porciones, claro. Versículos claves, exacto. Porque de ahí va a partir, cuando alguien me demande la razón de mi esperanza, yo puedo citar Juan 3:16. Yo puedo citar Juan 5:24. Yo puedo citar Juan 11, la resurrección y la vida. No solo en los funerales hay que mencionarlo, ¿verdad? Hay que mencionarlo en vida para que tengan la esperanza de la resurrección cuando Dios nos llame a su presencia. Entonces, hermanos, por todos lados hay virtud. Por todos lados hay un encuentro personal. Por todos lados hay una identificación y que nuestra oración sea, Señor, transfórmame por medio del Evangelio. Porque el Evangelio no solo está limitado a entender que Cristo es mi Salvador, sino que Cristo es mi transformador en todas las áreas de mi vida. Oremos. Señor, te damos gracias porque en esta mañana, Señor, tú nos invitas, nos desafías y nos confrontas con el Evangelio de Juan, Señor. Un evangelio que fue escrito con toda la precisión porque es un testimonio de vida, porque lo que él vio, oyó y palpó, eso nos anuncia, Señor. Y Padre, pues es una fuente poderosa, rica como es toda tu palabra, pero en especial queremos centrarnos en este evangelio que nos presenta a Jesús de manera íntima, de manera personal, de manera que nos podemos relacionar con Él, Señor. Y con todos estos ejemplos que vimos, Señor, sin duda, Padre, es un evangelio bello, poderoso. Ayúdanos, Señor. Moldea nuestro pensamiento para ir y buscar este evangelio todos los días de todo este año y parte del siguiente, Señor. Y que sea un instrumento para mí mismo, para transformar mi pensamiento, para transformar mis ideas, para filtrar la información del mundo, para que creer que Cristo es Dios. Para aquellos, Padre, que probablemente ven a Jesús como un religioso, lo ven como una figura histórica, eso se queda corto, Señor. Tú eres Dios, tú eres nuestro Salvador.
Tú eres el buen pastor, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor. Y en eso queremos confiar. Y que, Padre, esto sea entendido por todos, unos para vida eterna y otros para transformación profunda en nuestro corazón. Gracias, Padre, por esta mañana y gracias por esta tu iglesia y por cada uno de mis hermanos. Por lo demás, Señor, como tú dices, amaos los unos a los otros. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Arrancamos la semana que entra con Juan 1, del 1 al 5. ¿Sale?